Ok, explicábamos entonces que para nosotros consultar la información que queda almacenada dentro de nuestro result set, podemos hacerlo de dos formas. Una es a través del alias o el nombre de la tabla, de la columna, perdón, de cada uno de los campos o columnas que tengan la tabla. Y dos es utilizando el índice o la posición que tiene ese campo dentro de la consulta que estamos manejando, ¿sí? En este caso, el ejemplo, como aquí tenemos un select asterisco, pues él va a traer o va a mapear todos los campos que vienen de la base de datos en ese mismo orden. ¿En cuál orden? El primero va a ser identificación y el séptimo va a ser celular, o sea, de izquierda a derecha. Pero les decía o les comentaba que si esta consulta no tiene un select asterisco, sino que, por ejemplo, si fuera select nombre, apellido, y luego identificación. ¿Cuántos índices va a tener? Va a tener tres, claramente están evidenciados allí, ¿cierto? Tres campos o tres índices en ese result set. Pero el primero ya no va a ser identificación, el primero ¿quién va a ser? Nombre, correcto. El segundo va a ser apellido y el tercero va a ser identificación. Entonces, en ese mismo orden debería de atraparlos acá. ¿Listo? Para el caso del ejemplo inicial que teníamos aquí, pues no necesitamos colocar estas columnas, sino que lo vamos a trabajar con el asterisco, select asterisco por el momento, pero teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos hecho, ¿no? Que ese no es una buena práctica, a no ser de que se requieran todos los campos, colocar sentencias de select asterisco por temas de que nos pueda afectar el performance de la solución o de la aplicación que estamos desarrollando. Él tiene 7 campos, de esos 7 campos le estoy diciendo aquí solamente mapee 5. ¿Por qué 5? Porque los 5 fuimos los que mapeamos en la clase modelo, o sea que la clase modelo le hacen falta 2 campos, ¿sí? ¿Cuáles 2 campos nos hacen falta? Pues miramos la base de datos y nos haría falta el teléfono y el celular, ¿correcto? Entonces tendríamos que adicionárselos. ¿Cómo los adicionamos? Pues fácilmente usted se va a su clase estudiante, ¿sí? Coloca, aquí tenemos cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya están los 7, ¿cierto? Aquí ya está incluido teléfono y celular. ¿Qué nos hizo falta? Nos hace falta es colocarlo entonces acá dentro del servlet, eh, perdón, dentro de la clase dado estudiante, esos dos valores. Entonces, ¿cómo lo incorporamos? Estudiante.set. Recuerden que si utilizan la ayuda, él les mapea lo que tengan en la clase estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Teléfono? ¿Y teléfono qué posición es? rs.getString. Entonces, si ustedes utilizan la ayuda, miren las dos formas, vea. El primer getString que están viendo en la pantalla es el string que utiliza la etiqueta de la columna en la tabla de estudiante, tabla que está en la base de datos. Y la segunda opción, que es la que vamos a trabajar, indica el índice de la columna dentro de la tabla estudiante, dentro de la consulta que estamos haciendo, en este caso en el result set. Entonces le estaban diciendo que el índice número 6, teléfono es el 6, pues entonces vamos a la base de datos y verificamos, teléfono es la posición o el índice número 6. Paso seguido, entonces estudiante.set, nuevamente control barra espaciadora, y el último campo es ¿cuál? 7. ¿Cuál? Perdón, no te escuché. Celular, ¿no? Pero celular ya lo tengo. Entonces, ¿cuál me falta? Identificación, nombre, apellido. Entonces vamos a ordenarlos porque aquí tenemos un pequeño desorden. Identificación, nombre, apellido. Falta género. Género, email. Entonces aquí va el género. Estudiante.set género. Y aquí escogemos el rs.getString. Y este es el que va a tener el RS, perdón, este es el que va a tener la posición número 4.
¿sí? Este va a tener un inconveniente que es de tipo char y nosotros estamos tomando una cadena. ¿Alguien recuerda cómo los resolvemos? Mientras vamos recordando cómo resolvemos eso, entonces pasamos de género a la siguiente, que es ¿cuál? Email, teléfono y celular. Entonces, después de género va el email, es decir, este es el 5. De aquí sigue el teléfono, entonces lo corto y lo pego. Y por último va el celular, que sería la posición número 7. Y este señor de acá, pues ya nos sobra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Vale, ¿quién recordó cómo convertir esto que es de tipo char y estamos retornando de la base de datos un string? Miremos el tipo en la base de datos para que confirmemos ese campo de qué tipo de dato es. Dice que está dnchar, pero nosotros lo estamos atrapando en el código como un getString. Entonces miren el error que él está presentando. Dice que los tipos de datos son incompatibles. ¿Alguien recuerda cómo lo convertimos? No todo el tiempo. No, profe, la verdad no me acuerdo. ¿Ninguno? No, tampoco. Vamos a ver si con esta función, miren, le colocamos el punto y le estaban diciendo, vea, conviértalo a un char de la posición 0, es decir, de un solo carácter. Vamos, ahí ya saca que el problema se solucionó. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar nuestra aplicación en modo de debug para verificar qué está haciendo. ¿Sí? Y vamos viendo paso a paso cómo está camellando el ejercicio. Entonces, le voy a dar aquí donde dice inicio, clic derecho, decirle debug file, y con ese debug file vamos a ver paso a paso lo que está haciendo el programa, la aplicación. Ah, escucha, lo erré, perdón. Las veré a ejecutar. Hasta ahí, muchachos, de los pasos que hemos hecho, ¿hay inquietudes? Bueno, entonces avanzamos. Voy a colocar aquí que la identificación es la 1020, le clic en el botón de consultar. Aquí ya me dio el debug dentro del entorno de desarrollo, entonces ya marcó el punto de quiebre, de tensión. Voy a darle siguiente, ahí está cargando el driver en memoria, aquí vamos a hacer un recorder y mientras vamos ejecutando el paso a paso, hacemos la URL de la base de datos, establecemos la conexión con el driver manager.getConnection, le damos la URL, el usuario y la clave, preparamos la sentencia en una variable SQL de tipo string, luego utilizamos el prepared statement para preparar esa sentencia a la base de datos. Como tiene un parámetro que está pendiente de diligenciar el valor, entonces le estamos diciendo que le da el valor a ese parámetro, que es el de la búsqueda por el filtro de identificación. Luego le decimos que ejecute esa sentencia, pero que el resultado lo almacene en un objeto de la clase resultSet. Y creamos una variable de resultado temporal de tipo string para almacenar una información, que era lo que teníamos en el ejemplo anterior. Luego creamos el objeto de la clase estudiante utilizando el constructor vacío. Luego verificamos con este if, ¿sí? Si el resultSet tiene un registro, o sea, si él encontró una coincidencia de búsqueda en la base de datos por el número de identificación, ¿sí? El número de identificación que le dimos es el 1020, entonces vamos a ver si en la base de datos existe el 1020, aquí existe el 1020, ¿cierto? Es decir, que él me debería traer este registro. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Ok. Luego, entonces, si él encuentra un registro, debe entrar dentro de este if. ¿Sí?
Entonces, ahí entró, sí encontró un registro, es decir, sí consultó la base de datos y vio que estaba el registro con la identificación 1020. Entonces, ¿qué están diciendo? Vea, llénele el estudiante, mándele ¿qué? A la variable lo que encontró en el string 1, en la posición o la columna o índice 1 del result set. ¿Sí? Entonces, ¿qué información llegó allí? Entonces, miren que yo aquí tengo el mouse, no le voy a dar clic, sino que me posiciono sobre el RS y él aparece aquí esta opción del más. ¿Sí? En esta opción del más, él me aparece una serie de información de qué es ese result set y cosas allí como para que nosotros vayamos cacharreando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Pasa por el set de identificación y almacenó, en teoría, ahí debe almacenar el número de identificación, es decir, que ahí debió almacenar dentro del objeto estudiante, en la variable de identificación, el valor de 1020. ¿Sí? Entonces yo me paro en estudiante, le doy en el más, verifico identificación, ¿sí lo están viendo allí? Y veo que el valor que tiene es 1020, el resto están en nulo, porque todavía no hemos pasado por allí. ¿Sí lo están viendo o no? Muchachos, ¿sí están visualizando? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos el 1020 almacenado dentro del objeto estudiante. En el objeto estudiante están todas estas variables y ya almacenamos el primer dato. Vamos a almacenar entonces el nombre, luego el apellido, género, email, y vamos a ver hasta ahí cómo va. Entonces nuevamente me posiciono aquí en el más, y miren, ya tenemos el 1020, el nombre que es Janine, el apellido que es Bastidas. ¿Sí? Aquí en género, ¿qué me almacenó? Vamos a ver qué almacenó en género. En género almacenó la F, ¿sí la pillan acá al final? Y entonces vamos a terminar a ver hasta teléfono, celular y finaliza, ¿cierto? Una vez finaliza, me lo retorna el objeto estudiante. Es decir, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar este objeto que a su vez tiene toda esta información contenida dentro del objeto. Si lo ven, tiene la identificación, nombre, apellido, email, teléfono, celular y género. Hasta allí, ¿qué inquietudes hay? Van pensando las inquietudes mientras terminamos de ver el ejemplo. Entonces retornamos el estudiante. ¿A dónde lo retornamos? El estudiante lo retornamos al servlet, ¿sí lo ven? Entonces le estamos diciendo al servlet, vea, ya retornó el estudiante, ya tiene los datos dentro de ese objeto estudiante. Aquí lo que estoy haciendo con este objeto esto que acabé de crear, utilizando el método getIdentificación, el get es para capturar o mostrar el valor que está almacenado dentro de la variable, ¿cierto? Entonces, con el set que fue el proceso anterior, le mandamos un valor para que lo almacenara dentro de la variable del objeto, y con el get estamos mostrando ese valor o diciéndole, tráigame ese valor que está almacenado allí para yo mostrarlo o procesarlo. ¿Listo? Entonces, ahí le están diciendo, vea, muestre la identificación con un out.print que está almacenado dentro del objeto estudiante y muestre el nombre, ¿sí? Y también muestre el objeto, ¿sí? Y vamos a ver qué hace allí. Voy a darle correr aquí hasta el final para que veamos qué nos muestra en el navegador. Entonces, miren, como yo no le coloqué ningún salto de línea, me está mostrando el número de identificación, el nombre y el objeto que es modelo.estudiante y un valor allí como cifrado, que es lo que le mandé a imprimir. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera que esto me mostrara pues un poquito más ordenado, pues le concateno aquí un BR. Lo mismo acá. Y aquí en vez de decirle, vea, muéstreme este señor, le voy a decir muestre estudiante.get, ¿get cuál? Entonces, control barra espaciadora al apellido, ¿sí? Y le voy a concatenar también otra salto de línea para que veamos allí un poquito más ordenado la información.
Entonces, para resumir este paso, en la clase, utilizando los métodos set del objeto estudiante, enviamos los valores hacia el objeto y con el método get estamos recuperando esos valores para mostrarlos, en este caso, en el navegador. ¿Sí? Entonces, aquí le di guardar. Como estamos en ambiente de entorno de desarrollo, lo voy a poner a ejecutar nuevamente, recargando la página, y ya trae la información. ¿Claro los pasos que acabamos de hacer? ¿Hasta ahí qué dudas hay? ¿Qué dudas hay, muchachos? Muchachos y muchachas. ¿Todo claro? Sí, profe, pero igual tengo que volver a verme el videito para afianzar mejor. Ok. Listo. Entonces, hasta ese paso ya hicimos JSP. Capturamos la identificación en el servlet y del servlet mandamos a la clase para que se ejecute la consulta de la base de datos y me almacene eso dentro de un objeto. Ese objeto se lo retorno al servlet y ahorita, ¿qué necesito hacer? Enviarles información de regreso desde el servlet hacia el JSP. ¿Listo? Entonces, voy aquí a